sus manos y sus pies y reflejar su imagen. En ese sentido de que somos los pámpanos que tenemos que estar en la vid, ha leído que la vid es podada y dice que nosotros somos podados, ¿para qué? Para destruirnos, para que llevemos más fruto, ¿no? Y eso es algo que no nos gusta, pero sin embargo la poda es el presagio de un futuro mejor en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Y en alguna ocasión hemos hablado, ¿no?, de eso, ¿no? Pero vamos a pensar que a veces hay crisis en nuestra vida y esas crisis tienen un propósito en Dios. Pero hay que matizar que a veces hay crisis que son promovidas por nuestros propios errores. Y hay consecuencias que tienen causa en nuestra forma de vivir en el pasado o en el presente. Entonces, hay evidencias que tienen que ver con nuestras propias decisiones y nuestro propio estilo de vida o forma de vida, incluso cuando somos creyentes, ¿no? Hay aflicciones que podemos decir, bueno, Señor, tú me puedes librar de esta aflicción, tú tienes el control, ayúdame. Como decía un predicador, que había un matrimonio que tenía colesterol, triglicéridos altos, tenía pues un montón de problemas físicos y claro, ¿por qué? Porque su alimentación no era buena y todo grasa y todo, ¿no? Panceta y todo. Y claro, lo que necesitamos es entender que muchas crisis o circunstancias personales son causadas por nuestra forma y estilo de vida. Las consecuencias de nuestra vida pecaminosa traen resultados que no nos gustan, pero claro, es lo que hemos sembrado, ¿no? Pero pensando en crisis, hay muchos tipos de crisis, y vamos a leer aquí en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Y he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y es compasivo. Santiago está hablándoles de la paciencia hasta la venida del Señor, puesto que las circunstancias y características de esa época era para tener fe y paciencia. Pedro es una de las cartas que habla también en Primera de Pedro, capítulo 5, dice que, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Propósito de la prueba y la dificultad de la vida, incluso podemos sacar buenos resultados y beneficios de nuestros propios errores, ¿no? Cuando Santiago está aquí, en la carta de Santiago, está hablando de que tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? La paciencia en la prueba, la paciencia en las crisis, la paciencia en las circunstancias que todos pasamos, puesto que esta vida es imperfecta y estamos rodeados de muchas situaciones inesperadas, otras se pueden esperar, pero otras son inesperadas. Entonces la paciencia es esa virtud también, fruto del Espíritu Santo, que incluso cuando está hablando Pedro, Santiago y otras cartas en Romanos también, es esa virtud que soporta la injusticia, el sufrimiento, las dificultades, incluso el maltrato. Todos en alguna ocasión posiblemente hemos sufrido maltrato, maltrato verbal, maltrato de indiferencia, y como creyentes también podemos estar sufriendo maltratos de indiferencia e incomprensión. Y hoy mismo a la mañana pues me he encontrado con una persona y bueno, Señor, bendícela, Señor, ayúdale a darse cuenta de que te necesita. Hay, como en nuestra sociedad hacia el cristiano, una especie de contienda, ¿no? Pero que cuando el Señor venga, dice, esperad con paciencia la venida, porque cuando el Señor venga pondrá en orden todas las cosas. No podemos entrar en una lucha y un conflicto que tiene que ver con nuestra fuerza, sino que realmente tenemos que confiar en el Señor. Algo que me gusta en Timoteo, que he estado leyendo Timoteo, es que en el capítulo 1 de Timoteo ha hablado sobre que Pablo le dice a Timoteo 2 veces en un mismo contexto. Le dice, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y luego le vuelve a decir otra vez, Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso de echar mano de la vida eterna? Que en medio de las circunstancias y situaciones, extender tu mano de fe, confiando y esperando en esa vida eterna donde realmente todas las cosas serán concluidas y la justicia de Dios se establecerá. Mientras sufrimos, mientras padecemos, tenemos que echar mano de esa vida eterna, sabiendo que ese es el lugar de nuestro encuentro con el Señor, y donde todas las cosas, como dice Apocalipsis, serán resueltas. Y Apocalipsis 21, 4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. O sea que lo que estamos viendo es algo perecedero, tiene fecha de caducidad, pero lo que Dios va a hacer es algo eterno, tiene que ver con una dispensación de vida en la que estamos destinados por la gracia de Dios, ¿no? Santiago dice, habla de esta paciencia, que constantemente también Pablo le dice a Timoteo que tenga paciencia, ¿no? Que espere en el Señor, que sea perseverante y constante. La paciencia esta que habla aquí de los profetas y también de la paciencia de Job. Es un personaje que realmente nos conmueve, ¿no? Es un personaje que habla de una persona que llegó al límite pero no negó al Señor a pesar de sus circunstancias personales, ¿no? Nos habla de que siempre la fe en Dios en medio del sufrimiento siempre triunfa. La fe siempre triunfa. En medio de los sufrimientos, en medio de los resultados adversos en nuestra vida,
las dificultades, entonces Dios siempre nos sostendrá con amor y paciencia y con su misericordia cuando pasamos por esos momentos de dificultad. Y Él siempre tendrá salida, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios y veamos la salida que Él tiene para nosotros. Dios no nos prueba más de lo que podemos soportar, y juntamente con la tentación, con lo que Él permite, porque también Dios permitió el sufrimiento de Job controlado. El diablo era el ejecutor de esa sentencia, pero Dios estaba controlando todo para que Él al final se glorificaría en Job, y Job aprendería una gran lección en su vida y sería de tremenda bendición para él. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos damos cuenta de esa tremenda blindaje de Dios en nuestra vida, que ni un solo pelo de nuestra cabeza se cae sin su permiso, como dice en los Evangelios, que el más mínimo detalle Él lo conoce y lo diseña y lo guía en beneficio nuestro, ayudan para bien. El creyente convertido a Cristo sabe que todo lo que acontezca en su vida a su alrededor es algo que tiene que ver con la buena voluntad de Dios. Aleluya. Nada tiene que ver con el desastre, nada tiene que ver con la caída o con aquellos tipos de cosas que podamos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos ha justificado, nadie más te puede condenar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esta figura de Jesús como intercesor es algo que nos da paz y descanso a nuestra alma, porque Él está constantemente intercediendo por nosotros como hijos. Pero también su intercesión tiene que ver también con su disciplina. Dios, al que ama, disciplina y corrige todo aquel que tiene por hijo. Significa que la disciplina es también una obra maravillosa de Dios que nos hace que esa vid sea podada, que nos veamos sin recursos, que nos veamos vacíos, que nos veamos sin fuerzas, que nos veamos oscuros, que nada funciona. Y empieza desde ahí, desde el principio, cuando Dios nos quebranta, empieza la obra de Dios, cuando Dios nos poda, cuando hay crisis en nuestra vida con propósito, sabiendo que podemos dar gloria a Dios en medio de esas circunstancias, ¿no? Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? 35. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? No hay nada. Cuando vemos la vida de Job, lo que él sufrió, lo que él padeció, realmente es un símbolo de una resistencia tremenda por parte de este hombre, ¿no? Pero sabemos que hoy en día hay muchos Job también. Hay muchas personas que pierden sus familiares, que pierden a sus hijos, que son encarcelados. En los últimos, vino el otro día una noticia, en los últimos, no sé si 2 meses, en Irak ya han asesinado a varios pastores. Nos damos cuenta que hay muchos Job que resisten y que se aferran a Dios y que la muerte tampoco les puede separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y
sabemos que muchas familias por convertirse pierden muchas cosas y están dispuestos a morir por causa de la fe en Cristo. Esos son Job, que se aferran a Dios y confían que todas las circunstancias que están viviendo, el Señor se glorificará y su nombre será ensaltado a pesar de, ¿no? Versículo 37 dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No solamente somos vencedores, somos más que un vencedor común y normal. Nuestra victoria basada en Jesucristo es una victoria que nos eleva mucho más de cualquier otra victoria. Y es la victoria que el Señor nos ha dado, que podemos vencer, que nos debemos sentir vencedores en medio de todo y que Él está controlando todas las cosas a nuestro alrededor, ¿no? Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pensando en la vida de Job, vemos que Dios permitió al diablo tocar su vida. Bueno, primero tocar su familia, después tocar a sus hijos, después tocar las cosechas y después el diablo le siguió pidiendo que, bueno, toca su cuerpo y ya verás cómo él no te maldice, ¿no? No siempre entendemos cuando sufrimos, ¿no? No siempre entendemos cuando sufrimos. Ni Dios nos revela, como luego comentaremos, no nos revela todo por lo cual estamos o podemos estar sufriendo. Pero Job, en dos momentos del libro de Job, Job dice que no maldijo a Dios. En uno dice, bueno, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré, seguiré bendiciendo a Dios. Y aunque él luego tenía esas quejas, ¿no?, en su corazón delante de Dios, pero nunca le desechó, nunca le maldijo a Dios ni se fue de su presencia, sino que estaba esperando que el Señor le respondería, ¿no? Y que al final, pues, la fe de Job le haría justicia. Si habéis leído el libro de Job, os vais a dar cuenta de muchas cosas importantes en esta historia, ¿no? Y también cuando vemos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que también hay una similitud del sufrimiento de Job, de los profetas y de la Iglesia que tiene fe en el Señor Jesucristo. Crisis siempre vienen. Yo me acuerdo cuando me convertí, ya entré en crisis, puesto que empezaron a entrar una serie de factores en mi vida que yo ni me lo esperaba, que a veces me incomodaba el Espíritu Santo y Dios y su palabra, y me retaba, y entrar en una crisis significa que empiezas a valorar las cosas y tienes que ir. La crisis del nuevo nacimiento tiene que ver con que te desprendes del pecado, te desprendes de los vicios, te desprendes de ciertas costumbres y de repente te desprendes de todo y dices, ¿y ahora qué hago? Claro, ahora tienes al Señor una nueva vida que desarrollar y vivir, ¿no? Cuando Pablo se convirtió al Evangelio, y leemos en Hechos 9, del 1 al 9, y cuando escuchamos los relatos de Gálatas, de 1, de 11 en adelante, el relato de Pablo de su conversión, después de su conversión su vida entró en crisis. Y Jesús le dice, te voy a demostrar cuánto tienes que sufrir por mi causa. Y las revelaciones que tuvo Pablo fueron pues aquellas cosas en las cuales se podía apoyar y reconocer que el Dios que le había llamado es el mismo, nunca ha cambiado. Y esas revelaciones es como el trampolín para que nosotros sigamos adelante. Las experiencias espirituales que el Cristo nos ha dado, que nos da, es ese trampolín para perseverar e ir hacia adelante en medio también de las dificultades, recordando
quién nos llamó, lo que hizo y lo que nos reveló. Y entonces podemos ir adelante con la misma confianza, ¿no? A Pablo le afectó físicamente, se quedó ciego 3 días, espiritualmente también estuvo compungido, 3 días sin comer, y ahí Dios hizo una obra en él, y al final pues se levantó como un nuevo hombre. Pablo estuvo 14 años casi como huyendo, ¿no? Después de su llamado, 14 años de preparación antes de que vendría al ministerio. Y no fue fácil para él, un hombre de renombre, de dinero, con fama, con prestigio, de repente está huyendo de aquí para allá, está siendo malinterpretado, los hermanos no creen en su conversión, y todo eso genera en él, ¿no?, una serie de conflictos y de dificultades. Hermanos, nosotros tenemos que ser capaces de vencer los conflictos y las dificultades en la vida cristiana cuando nos entregamos al Señor, cuando estamos recorriendo el camino. Tenemos que entender que a veces la vida cristiana no nos lleva a la comodidad, nos lleva al compromiso, a negarnos a nosotros mismos, a morir al pecado, a hacer las cosas que a Dios le agradan. Y así como Pablo posiblemente lloró mucho, como quizás algunos de nosotros hemos llorado mucho después de nuestra conversión, porque hemos dado cuenta cuánto tenemos que cambiar, cuánto tenemos que quitar, cuánto tenemos que poner de Dios, cuánto tenemos que todavía edificar en nuestra vida, y a veces la complejidad de qué difícil es, y eso nos lleva a llorar y a reconocer que solo en Dios podemos alcanzar esa estatura y medida y plenitud de Cristo, ¿no?, la madurez cristiana. La crisis es, en otra ocasión también hemos comentado, ¿no?, que la crisis es un momento crucial, un momento que tú no lo tienes previsto en tu vida y de repente viene. Es como el curso de algo, ¿no? Un suceso o hecho que genera un problema. Y entonces tú vas normalmente por la vida y de repente hay un suceso, de repente hay un hecho, hay un momento, hay un cambio, un curso de tu vida, puesto que tienes que hacer algo, ¿no? Tú ibas así y de repente dices, pues tengo que... y entras ahí en pánico, en crisis, a recorrer caminos que nunca has recorrido, sentir cosas que nunca has sentido antes. ¿Me entendéis, no? Y eso es lo que experimentamos en nuestra vida. Las experiencias de la vida son a veces momentos cruciales. Bueno, sabemos que hay momentos cruciales de la niñez a la juventud, de la juventud a ser adulto, y cuando uno es adulto todavía sigue teniendo un curso en su vida y cosas nuevas que hay que ir aprendiendo cada día, ¿no? Si un estudiante se prepara para estudiar, ¿no?, y si de repente pues suspende, pues entra en crisis, ¿no? Se da cuenta que no ha llegado como debiera, ¿no? O incluso un atleta que se prepara y tiene sueños de ser primero, segundo, tercero, y sin embargo pues le puede ocurrir algo que no se puede presentar a la prueba, ¿no? Sueños que no se realizan, y por lo tanto también uno puede entrar en crisis, ¿no?, donde ha puesto toda su esperanza en un sueño, en un proyecto de vida, y de repente te das cuenta que no lo puedes llevar a cabo, ¿no? Recuerdo uno de los líderes de Juventud con una Misión. Juventud con una Misión tenía 2, 3 barcos que andaban por el mundo, ¿no?, predicando el Evangelio. Y estuvieron en Bilbao, en el puerto de Bilbao. Nosotros fuimos allí. No me acuerdo cómo se llama él, pero él era pues una persona, era un líder, ¿no?, durante muchos años de OM, Operación Movilización. Y él tuvo un accidente de tráfico y se quedó parapléjico. Y siguió liderando en silla de ruedas. Claro, su vida cambió. Tenía que empezar a pensar que ya no es el mismo, ya no puede correr, ya no puede hacer ciertas cosas. Y eso es lo que podemos decir, que la vida entra en crisis cuando tenemos un accidente
perdemos un miembro de nuestro cuerpo, perdemos ciertos aspectos del desgaste humano físico y no se pueden llegar a cumplir esos sueños. Pero vemos que hay muchas personas que siguen usando lo que tienen y van hacia adelante. No realizar quizás los sueños que tenían antes, puesto que ya son limitados, sino otros sueños que van más a su nivel, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un viaje y no se puede llevar a cabo por causa de un contratiempo, ¿no? Tenemos siempre que pensar que las cosas que nos ocurren, como hemos dicho, son cosas que nos ayudan para bien. Y aquello que no sale bien, tenemos que creer que Dios está también detrás de eso, ¿no? Cuando una familia, por ejemplo, no puede tener hijos, pues puede entrar en crisis, ¿no? Puesto que no puedo tener hijos, ¿no? Hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos. Y, sin embargo, bueno, hay que aprender a vivir con esa, a veces, pérdidas o sueños que alguien puede tener, ¿no? O un individuo que no encuentra pareja, que quiere casarse y no encuentra pareja, ¿no? Pues también hay que confiar que Dios le dará la persona idónea. Y también la Biblia, Pablo habla mucho de que la soltería es un estado de vida tan digno como uno que se casa. Uno puede elegir la soltería, ¿no? Para servir al Señor mejor. Pero bueno, sea que a veces estamos desubicados porque no encaja nuestra vida, porque no encontramos esto, no encontramos aquello, nos falta esto, los demás lo tienen, yo no lo tengo, yo también soy hijo de Dios, y podemos entrar a ese tipo de crisis de valores. También está cuando hay crisis, cuando un matrimonio se divorcia, ¿no? Que a veces, desgraciadamente, no hay otra solución, pero se divorcia. Siempre hay solución, desde luego, pero el divorcio y la separación, uno entra en una tremenda crisis, ¿no? Y a algunos les pasa factura psicológicamente, ¿no? O una enfermedad que te lleva a reconocer que ya no eres la persona que antes eras, ¿no? Una pérdida de empleo, de repente se te cierran las puertas de la empresa, cuando los hijos se van de casa, cuando una persona querida se muere. Y entonces todas estas cosas nos deben de llevar a depender de Dios y a confiar en Él, que Él nos dará las fuerzas en medio de todo, ¿no? Así que esos momentos cruciales que cambian el curso de nuestra vida, que nos trastocan de tal forma, que nos sacan de nuestra comodidad, que nos sacan de nuestra satisfacción personal, que nos sacan de nuestras bienestar de las cosas, pues hacen también que despertemos para buscar a Dios y reconocer nuestra necesidad. Hay algo que también, en la cual a veces puede haber crisis cuando con un soltero o una soltera se casa. A veces se piensa que la vida matrimonial va a ser bueno, pero enseguida uno entra en la crisis de pensamientos, de ideas, del que no quiero, esto quiero, el otro no quiero. Y esas crisis nos hacen, ¿sabéis qué nos hacen? Nos hacen humillarnos, morir a nosotros mismos, y que ya no soy yo el que pienso o el que decido, sino que también es la otra persona. Por lo tanto, también la crisis de que cuando yo estaba solo decido, hago, voy, pero luego ya no, el tema ya cambia. El tema es que ya no es lo que yo quiero, es lo que los dos queremos. El tema no es dónde vamos, es si estamos de acuerdo en ir juntos, intercambiar información en relación a que la estabilidad en el matrimonio funcione. Y todos pasan por ese proceso. Yo recuerdo que, yo leí varios libros, ¿no?, con respecto al matrimonio, pero luego cuando tú vas al matrimonio te das cuenta que
que esos libros no encajan muchas veces en tu día a día y en tu situación personal, ¿no? Y lo que hay que aprender es que la crisis nos lleva, nos quita el orgullo, la soberbia, mis deseos, mis anhelos, y empiezo a compartir, ¿no?, con los demás. La transmisión de los años también. Uno puede entrar en crisis. Bueno, yo he pasado de los 60, pero yo no he entrado en crisis por los años, pero hay gente que cuando cumple los 40, 50, 60 dice, uy, ya se me está escapando la vida, ¿no? Y uno puede entrar en esa crisis, ¿no? Cuando uno tiene hijos en el matrimonio y te das cuenta que todo el tiempo es para ellos, que a veces es difícil sacar tiempo para la pareja, que a veces es difícil tener esos tiempos en armonía, porque si un niño llora, el otro pide y el otro... ¿Y qué pasa? Que a veces hay esas crisis en las que la vida se vuelve matrimonial, se vuelve monótona, haciendo siempre lo mismo, pero la monotonía nada tiene que ver con el gozo y la alegría y la felicidad, siempre y cuando aceptemos las condiciones en las que estamos y seamos capaces, como hemos leído, de tener paciencia y esperar y seguir hacia adelante con lo que somos, con nuestros límites, con nuestro cansancio, que ya no podemos ser lo que antes éramos, puesto que hay cosas que nos condicionan, y aceptar eso en nuestra vida, ¿no? Es importante, ¿no? Hay ese tipo de crisis como personas. De ser padres, por ejemplo, a verse el nido vacío, tus hijos se van y de repente le miras a tu mujer y dices, ¿y ahora qué hacemos? Se han ido, ¿qué hacemos? Y luego echas de menos que no volverían a ser niños y estarían dando vueltas por la calle, por la casa. Cuando uno se jubila o envejece y empieza a haber cambios físicos en tu vida, pues te das cuenta que no tienes las mismas fuerzas o que no tienes la misma energía, todo eso. Es importante que entendamos que siempre pues vienen esas crisis. Hay algo que la mujer pasa, que es la menopausia, y hay mujeres que lo pasan mal en la época de la menopausia. Hay cambios físicos, hay cambios que tienen que ver con hormonas y situaciones específicas, exclusivos de la mujer. Hay unos que sufren más, otras menos, pero la mujer tiene que entender que es una fase que tiene que superar con la ayuda del Señor, ¿no? También, ¿qué decir de los cambios geográficos? Cuando uno se cambia geográficamente y cambias también tu estado socioeconómico, cambias de un lugar de vivienda, de un lugar de país, los cambios socioeconómicos, la pérdida, ¿no?, de ciertas amistades. Todo eso hace que pues, podamos entrar en crisis. Pero tenemos a Dios al cual podemos recurrir para que Él nos pueda dar esa paciencia, entender nuestra situación y poder batallar con todo eso, ¿no? Sí, también cuando uno envejece pierde ciertas facultades, pierde la vista, la memoria falla, y todas las fuerzas que significa pues, lo que es el envejecimiento, ¿no? Puede eso también producir crisis. Bueno, hay crisis predecibles y otras no. El tema es que en los momentos cruciales de nuestra vida, donde hay cambios y donde hay dificultades por cualquier otro motivo, tenemos que responder espiritualmente a esas transiciones y que eso pueden ser predecibles o no. Tenemos que presentarnos sin queja, aceptando la realidad que nos toca vivir y extendiéndonos a lo que está por delante, ¿no? También podemos verlo como oportunidades de ejercitar nuestra fe y madurar espiritualmente, ¿no? Esto sabemos que para el que no tiene fe es amenazador, pero nosotros, el que el Señor nos ha llamado, y en la vida hay muchas cosas, en la vida hay muchas situaciones, y tenemos que pasar todos por ellas de una u otra manera.
tenemos que verlos con que, como hemos dicho, que sabemos que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Cuando leemos el libro de Job, lo que vemos es que el justo no está exento de sufrimiento. Algunos tienen una teología en la que, aleluya, gloria a Dios, y si tienes algo es que no tienes fe, y si tienes problemas es porque la superfe, ¿no? La doctrina de la superfe. Que no tienes que tener debilidades, que no tienes que tener enfermedades, que todo te tiene que ir bien, que el Dios que te ha llamado es el Dios perfecto, y si tu vida hay algo es que eres un pecador, etcétera, etcétera. Pero eso es una doctrina satánica y demoníaca, que hunde al hombre en la depresión. Dios es el que protege al justo. Dios vemos que protegió a Job. Permitió el sufrimiento, pero le protegió. Y le cuidó, ¿no? Satanás ha venido para matar, robar y destruir, pero el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. A veces el diablo actúa, ¿no?, sobre el creyente, y Dios lo puede permitir en alguna manera, pero sin embargo todo eso tiene que ver que Dios está desarrollando y ejercitando nuestra fe frente al conflicto, la circunstancia y la situación, ¿no? Y estamos en esa batalla en la que tenemos que crecer espiritualmente. Y el sufrimiento desarrolla capacidad y resistencia. Entonces, si los santos sufren, no seamos nosotros jueces, sino que entendamos que el trato de Dios con cada uno es diferente, de diferente forma, pero que a veces existe el sufrimiento. Pero bueno, ahí están las oraciones de la Iglesia, ¿no? Dios es un Dios, como le vemos en el Nuevo Testamento, es un Dios de consolación. Y Dios es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 2 Corintios 1, 3 a 5. Siempre nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras circunstancias. Y también la esperanza de que las cosas que están malas en la vida también tienen arreglo. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay propósito, porque Dios está con nosotros. Entonces, en los males no veamos desastres, veamos oportunidades de que Dios se pueda glorificar en nuestra vida, ¿no? Dios es misericordioso y compasivo. Esto me encanta de Santiago 5:11. Dios es un Dios misericordioso y compasivo. No lo podemos ver de otra manera. Dios, gracias que tú eres conmigo misericordioso y compasivo. Tú eres conmigo misericordioso y compasivo. No es Dios de otra manera, es misericordioso y compasivo con nosotros. El Salmo 103, del 8 adelante, también podemos ver esa tremenda realidad. La paciencia de Job demostró que Satanás puede ser vencido, que las circunstancias pueden ser vencidas. Y Dios tiene nuevas etapas en nuestra vida que no nos podemos ni imaginar. Job no se imaginó todo lo que Dios hizo después y cómo Job le conoció mejor. Hay 3 capítulos en Job que hablan desde el 38 al 40, que lo podéis leer, cómo Dios respondió a Job. Entonces Job, cuando Dios le respondió, Job empezó a hablar de sí mismo, de cuán errado estaba, de qué perspectiva más torcida tenía de Dios, de cuántas cosas había hablado que estaban mal, y él expresa, ¿no?, de que Dios es inmenso, que no le podemos ver, no le podemos conocer su estrategia, sus planes. Nuestra mente es una mente limitada y Dios es un Dios soberano que gobierna el mundo y gobierna la Iglesia y gobierna tu vida y debe de hacerlo. Entonces es interesante, esos 3 capítulos los podéis leer y eso le quebrantó a Job y por eso dijo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tremenda cosa, ¿no? Algo importante, que tenemos que seguir confiando en Dios
en medio de nuestras pérdidas. Job desarrolló, ¿no?, ese carácter en medio de las pérdidas. Cuando habla el capítulo 42 de la restauración, la confesión de Job, dice que él tuvo luego 3 hijas y que versículo 42, 14, que dice que llamó el nombre de la primera Gémima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Apub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. O sea que Dios le dio luego 3 hijas, y una de ellas significa que Gémina significa como el día, como una paloma en libertad. Y aquí Job está expresando en el nombre de sus hijas lo que él luego vivió en su vida personal, que le fue bien, ¿no? Vivió 180 años más o 140 años más después de su aflicción. Entonces, es posible que la última etapa de nuestra vida sea la mejor. Pero no, la Biblia nos dice que no digáis que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Este es el tiempo el que puede ser mejor, y el que viene seguramente que sí. Así que así como a Job, la última etapa de su vida fue bien, pues así también podemos creer que nosotros somos más que vencedores y podemos superar las crisis, las circunstancias adversas de nuestra vida. Podemos aprender a convivir con ellas y esperar que solamente Dios es el Dios que nos fortalece y nos lleva hacia adelante con un plan. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias que, Señor, tú eres un Dios misericordioso, compasivo, un Dios que nos ayudas, un Dios que nos sostienes. Señor, gracias que somos más que vencedores, que ni la muerte ni la vida ni nada nos podrá separar de tu amor. Sabemos que podemos echar mano de la vida eterna, que ahí es nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera meta. Por eso, Señor, gracias por todo lo que tenemos que lidiar y luchar en este momento, en cada una de las etapas de cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Sabemos que tú eres el Dios que nos sustentas en medio de todo. Y aunque estemos en crisis, aunque estemos en dificultad, aunque estemos sobre una interrogación en nuestra vida, sabemos que todas las cosas ayudan para bien a todos aquellos que te aman, y aquellos que conforme a tu propósito son llamados. Y sabemos que somos más que vencedores, que la fe siempre triunfa en el desastre, triunfa en la pérdida, triunfa en la enfermedad, triunfa, Señor, en las circunstancias más adversas, porque la fe que tú nos has dado vence al mundo, vence al diablo y supera todas las dificultades y todas las necesidades y trae respuestas y confianza a nuestro corazón, sabiendo que el que nos ha llamado es el mismo que permitirá que alcancemos la meta, Señor. Dios Todopoderoso, ayuda a cada uno de mis hermanos aquí, a que, Señor, ese plan perfecto que tienes para ellos, a pesar de lo que puedan estar pasando, Señor, se concluya con la victoria, el progreso y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tu poder en nuestra generación.